Mi novia dice que nuestro hijo heredó mis fuertes genes africanos, pero en realidad soy un güero que se ha estado poniendo bronceado falso por 10 años. Soy pálido y cuando estaba en la universidad, una chava que me gustaba mucho me dijo, a las mujeres nos gustan los hombres con sabor. Pensé que era solo ella, hasta que otras 2 morras dijeron lo mismo, diciéndome vainilla y que nunca saldrían con alguien tan blanco como yo. Así que naturalmente, decidí que ya fue suficiente y empecé a ponerme bronceado en spray en un lugar de lujo especializado en colores que se ven naturales. Gastaba $12 ahí cada mes para maximizar resultados y me dejé crecer la barba. Incluso empecé a teñirme el cabello rubio de negro azabache. Me hice unos tatuajes y cambié todo mi guardarropa. Cuando la gente preguntaba sobre mis raíces, decía algo vago como el lado de mi jefe es complicado o mezcla mediterránea y del norte de África. Básicamente dejaba que la gente llenara los espacios por sí misma. Fue entonces cuando conocí a mi novia, Carla. Su perfil en la app de citas literalmente decía que solo salía con hombres exóticos y tenía filtros configurados solo para hombres de raza mixta. En nuestra primera cita, no paraba de hablar de lo atractivos que le parecían los rasgos ambiguos y de cómo los bebés mestizos son las cosas más hermosas del mundo. Y durante 7 meses, logré mantener la mentira de alguna manera. Escondía la caja de tinte para el cabello y ponía excusas cada vez que necesitaba ir al centro para mi bronceado. Pero las cosas se complicaron cuando Carla anunció que estaba embarazada. Inmediatamente empezó a obsesionarse con cómo se vería nuestro bebé, hablando constantemente sobre genética del tono de piel y publicando artículos sobre bebés mestizos en nuestro departamento. Se unió a grupos de Facebook para padres de niños mixtos y empezó a hacerme preguntas que tenía que esquivar como ¿sabes algo de árabe para enseñarle al bebé? Y ¿deberíamos ponerle un segundo nombre marroquí? Pero ese no era el mayor problema. Verás, justo un mes antes de que naciera el bebé, la clínica especializada que siempre me ayudaba con mi bronceado en spray cerró repentinamente su sucursal en la ciudad, así que lentamente en el transcurso de unos días, mi bronceado en spray empezó a ponerse irregular y más claro. Carla empezó a notarlo y preguntó si estaba enfermo por lo pálido que empecé a verme. Intenté decirle que era solo la temporada, que algunas personas mestizas tienen este mismo problema, pero sabía que no podría mantenerlo por mucho más tiempo, especialmente cuando termine teniendo un bebé con ojos azules y cabello rubio, como ambos naturalmente teníamos. Pero luego meses después, cuando me veía más blanco que nunca, mi hijo igual salió con piel morena oscura, cabello muy rizado y rasgos inequívocamente de África Occidental. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Todas las enfermeras y doctores en la sala me miraban de reojo como si estuvieran esperando que apareciera el show de Laura Bozzo gritando, «Tú no eres el padre», pero Carla intervino inmediatamente con una explicación. «Tus genes del norte de África deben ser muy fuertes». Se saltaron completamente ese lado griego, dijo en voz alta. Incluso después de eso, seguía insistiendo en que el bebé tenía mi nariz o mi sonrisa cuando cualquier otra persona podía ver claramente que no. No se parecía en nada a mí. Pero lo que el bebé sí tenía eran estos hoyuelos profundos cuando sonreía. Los mismos que había visto antes en otro hombre, un compañero de trabajo con quien era muy cercana, Jerónimo. Mi novia publicó fotos del recién nacido en Instagram con el título «Los genes de su papi salieron bien fuertes» con el emoji del brazo flexionado en moreno. Volteó su teléfono para mostrármelo. Fue entonces cuando vi la notificación de Jerónimo preguntando «¿Cómo está nuestro pequeño?». Mi corazón latía rápido cuando pregunté al respecto. Vio mi expresión preocupada y sonrió, extendiendo la mano para tomar la mía suavemente. «Solo está siendo amable». Ya sabes, checando con su ex compañera de trabajo. «Ya sabes cómo es la gente cuando nacen los bebés», dijo. Todos quieren actualizaciones. Hablando de eso, creo que finalmente es hora de conocer a tus papás. Apuesto a que tu mamá le encantaría ver sus genes marroquíes en él, dijo, en un tono como si me estuviera probando. Salí de la habitación y le pedí a una de las enfermeras que hiciera una prueba de paternidad. Yo sabía la verdad, solo quería estar seguro. Anoche miré a nuestro hijo durmiendo en su cuna y luego busqué en Google. ¿Pueden 2 personas blancas tener un bebé moreno? Mi historial de búsqueda mostró que Carla había buscado lo mismo hace 8 meses. También había buscado rasgos del norte de África versus rasgos del África subsahariana, y cómo saber si alguien se tiñe el cabello de negro. Esta mañana llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Estaba sosteniendo él sobre cuando escuché a Carla revolviendo en el baño. Entré y la encontré sosteniendo mi caja de tinte para cabello Just for Men, con el modelo rubio mirándonos. Ella miró el sobre en mis manos. Resultados urgentes de prueba genética. Ninguno de los dos se movió, ninguno dijo nada. Solo nos quedamos ahí parados, cada uno sosteniendo prueba de la mentira del otro. Abrí mi boca para hablar primero, pero ella me detuvo. Espera, sé cómo se ve esto, pero tengo algo más que confesar primero. La miré sosteniendo esa caja de tinte, y ella miró el sobre en mis manos. Mis dedos torpearon con el sello, abriéndolo aunque ya sabía lo que diría. El papel adentro tenía letras negras en negritas que decían 0% de probabilidad de paternidad, y mi visión se volvió borrosa mientras miraba esas palabras. Carla vio mi cara cambiar y de repente empezó a hablar rápido, diciendo que se acostó con Jerónimo 3 veces durante una conferencia de trabajo el verano pasado y las fechas coincidían perfectamente con cuando quedó embarazada. Su rímel corría por su cara en líneas negras y seguía limpiándoselo con su mano libre mientras aún agarraba mi caja de tinte.
Dijo que entró en pánico cuando el bebé salió viéndose tan diferente de lo que ambos pensábamos que se vería. Solo me quedé ahí parado mirándola mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba admitiendo. Luego empecé a hablar y le conté todo sobre los bronceados en spray y cómo gastaba $12 cada mes en esa clínica solo para verme más moreno. Le expliqué sobre teñirme el cabello rubio de negro y dejarme crecer la barba y cambiar todo mi guardarropa. Mi voz sonaba rara y plana mientras hablaba de esas chavas en la universidad que me hicieron sentir que ser pálido y rubio significaba que era aburrido y sin valor. Le dije cómo construí toda esta identidad falsa solo para que las mujeres me consideraran atractivo en lugar de vainilla. Me miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente parada frente a ella, lo cual supongo que era cierto. Las manos de Carla temblaban mientras sacaba su teléfono y me mostraba su historial de búsqueda de hace meses. Admitió que encontró mi búsqueda de cómo mantener bronceado en spray hace 2 meses y empezó a preocuparse. Luego me mostró todas estas búsquedas que hizo como ¿pueden 2 personas blancas tener un bebé moreno? ¿Y rasgos del norte de África versus rasgos del África subsahariana? ¿Y cómo saber si alguien se tiñe el cabello de negro? Habría docenas de ellas, todas de cuando debe haber dado cuenta de la cronología de su aventura. Mi estómago se sentía mal viendo todas esas búsquedas de pánico porque significaba que ambos sabíamos que algo estaba seriamente mal, pero simplemente seguimos mintiéndonos de todos modos. Le dije que necesitábamos ir a decirle al personal del hospital ahora mismo que yo no era el padre biológico porque los registros médicos y el acta de nacimiento necesitaban ser precisos. Ella agarró mi brazo y me rogó que esperara y pensara en esto primero, pero yo ya estaba caminando fuera del baño hacia la estación de enfermeras. La enfermera de maternidad levantó la vista de su computadora cuando me acerqué y apenas podía sacar las palabras de mi boca. Su etiqueta con nombre decía María Whittaker, y tenía ojos amables que permanecieron tranquilos mientras yo explicaba la situación. María escuchó todo, y luego gentilmente nos dijo que necesitaríamos presentar algunos papeles enmendados y que el padre biológico debería ser contactado para información médica precisa. Carla me había seguido y de repente interrumpió, suplicándole a María que solo pusiera mi nombre en el certificado por ahora hasta que pudiera hablar con Jerónimo adecuadamente sobre todo. La expresión de María no cambió mucho, pero pude ver que había escuchado versiones de esta situación exacta antes. Dije firmemente que no sería listado como el padre y mi voz salió más firme de lo que esperaba. María sintió como si aprobara mi decisión y empezó a sacar los formularios correctos de un archivero. Carla empezó a llorar aún más fuerte ahora, diciendo que la estaba abandonando a ella y al bebé cuando más me necesitaban. Me sentí enojado porque ella fue quien engañó y mintió sobre todo, pero también sabía que yo había construido toda nuestra relación sobre mentiras también. María me entregó algunos folletos sobre abogados de derecho familiar y sugirió que hablara con uno antes de firmar algo oficial. Su tono era amable pero muy directo al explicar que ser listado en un acta de nacimiento crea obligaciones legales que son realmente difíciles de deshacer después. Tomé los folletos con dedos que se sentían entumecidos y estaba agradecido de que alguien estuviera tratando esto como la situación legal seria que realmente era. De vuelta en la habitación del hospital, Carla intentó un enfoque diferente y sugirió que podríamos criar al bebé juntos de todos modos ya que Jerónimo ni siquiera sabía de él todavía. Pintó esta imagen de nosotros como una familia moderna y seguía diciendo que el amor importa más que la biología. Me sentí empezar a vacilar porque sí sostuve a ese bebé anoche y sentí algo cuando lo miré dormir, pero me forcé a recordar que este no era mi hijo y quedarme sería solo vivir otra mentira encima de todas las otras mentiras. Salí al pasillo y llamé al primer abogado de la lista de María, llegando a una oficina de alguien llamado Wallace Greco. Su asistente legal contestó y expliqué mi situación tan claramente como pude. Programaron una consulta de emergencia para mañana en la mañana y la asistente legal sonaba muy profesional sobre todo. Cuando regresé a la habitación, Carla estaba amamantando al bebé y ni siquiera me miraba. Su mandíbula estaba tensa de esta manera enojada y determinada que me dijo que no había terminado de pelear por esto. Esa noche no pude traerme a dejar el hospital así que dormí en la silla incómoda junto a la cunita. El cojín de vinilo me hacía doler la espalda pero seguía viendo al bebé respirar en la luz tenue del pasillo. Su pequeño pecho se movía arriba y abajo tan constantemente, y sentí esta mezcla rara de preocuparme por él mientras sabía que en realidad no era mío. Alrededor de medianoche, el teléfono de Carla se iluminó en la mesita lateral y vi otro texto de Jerónimo aparecer en la pantalla de bloqueo preguntando sobre nuestro pequeño. La forma en que escribió nuestro en lugar de él me hizo sentir el estómago mal porque probaba que ya sabía que el bebé era suyo. Ella todavía estaba dormida y no me vio mirando su teléfono, pero no podía dejar de pensar en cuánto tiempo ambos me habían estado mintiendo. La mañana llegó con enfermeras haciendo sus rondas y checando signos vitales, y esperé hasta que Carla estuviera despierta antes de decirle que planeaba mudarme tan pronto como nos dieran de alta. Se sentó rápido en la cama del hospital e inmediatamente empezó a hablar sobre terapia de pareja y cómo podríamos trabajar esto juntos si solo lo intentáramos. Estaba tan cansado de no dormir que acepté una sola sesión solo para probar que no estaba siendo completamente horrible sobre toda la situación. En el fondo ya sabía cuál sería el resultado, pero pensé que una cita de terapia no haría daño. La oficina de Wallace Greco estaba en un edificio alto en el centro con ventanas de vidrio y muebles caros en la sala de espera. Su asistente legal me llevó a una sala de conferencias donde Wallace estaba sentado detrás de un enorme escritorio cubierto de papeles legales y carpetas. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y lentes de lectura que seguía empujando hacia arriba de su nariz mientras yo explicaba todo lo que pasó. Wallace escuchó toda mi historia sin interrumpir y luego inmediatamente me dijo que necesitaba documentar cada comunicación con Carla de ahora en adelante. Explicó que incluso cosas pequeñas como ir a citas médicas o comprar pañales podrían hacer que pareciera que estaba aceptando un papel parental, lo cual arruinaría mi posición legal después. Su voz era directa pero no mala cuando hablaba,
y me sentí aliviado de finalmente tener a alguien dándome guía clara sobre qué hacer. Wallace sacó un blog legal y empezó a escribir notas mientras explicaba el proceso para desestablecer la paternidad en nuestro estado. Dijo que era mucho más fácil prevenir ser listado como el padre en primer lugar que tratar de removerme de un acta de nacimiento después. Redactó una carta ahí mismo en su escritorio dirigida a la administración del hospital rechazando ser nombrado en cualquier acta de nacimiento y solicitando que Carla contactara al padre biológico para documentación apropiada. Cuando deslizó la carta a través del escritorio para que la firmara sentí como si estuviera firmando algo importante aunque sabía lógicamente que solo me estaba protegiendo. La pluma se sentía pesada en mi mano pero la firmé de todos modos y Wallace dijo que la enviaría por correo certificado esa tarde. Cuando regresé al hospital para el proceso de alta, Carla me había estado mandando mensajes constantemente en mi teléfono. Me desplacé por docenas de textos que iban y venían entre disculparse por todo y acusarme de ser cruel. Su último mensaje decía que estaba castigando a un bebé inocente por errores de adultos y eso realmente me molestó. Wallace me había dicho que mantuviera todas las comunicaciones mínimas y objetivas, así que no respondí aunque la culpa se sentaba pesada en mi pecho. La enfermera de alta entró con una silla de ruedas y un montón de papeles para que Carla firmara sobre horarios de alimentación y citas de seguimiento. Carla me miró mientras la enfermera hablaba y preguntó si al menos vendría a la primera cita pediátrica la próxima semana para mostrar unidad por el bien del bebé. Le dije que no, pero ofrecí llevarla ahí si necesitaba transporte porque estaba tratando de ser útil sin cruzar los límites que Wallace había explicado. Rechazó mi oferta con esta voz fría y dijo que lo resolvería ella misma. Podía sentir la distancia creciendo entre nosotros con cada palabra que hablábamos y hacía que toda la habitación se sintiera más pequeña y tensa. Me mudé a un departamento de subarrendamiento de corto plazo al otro lado de la ciudad esa misma tarde después de ayudar a Carla a subir a su coche con el bebé. El estudio amueblado olía al ambientador del inquilino anterior y al pulimento de muebles baratos. Todo en el lugar pertenecía a alguien más, desde el sofá gris hasta los platos de la cocina, y se sentía extraño dormir en una cama que no era mía. Esa primera noche, solo después de meses de vivir con Carla, se sintió tanto liberadora como aplastantemente solitaria al mismo tiempo. Me paré frente al espejo del baño mirando mi reflejo y apenas me reconocía. Mis raíces rubias naturales habían crecido como una pulgada, y mi bronceado en spray se había desvanecido a estos parches naranjas raros en mis brazos y cara. Me veía como un extraño atrapado en algún lugar entre las dos versiones falsas de mí mismo que había estado actuando. A la mañana siguiente empecé a reunir todos mis suministros de bronceado de las cajas que había traído conmigo. Encontré las botellas de solución de bronceado en spray y las cajas de tinte de cabello con el modelo rubio en el frente y la ropa especial que había comprado para encajar en mi persona construida. Todo fue a grandes bolsas de basura negras que llevé al contenedor de basura detrás del edificio. Tirar todo me hizo sentir más ligero pero también realmente expuesto, como si estuviera quitándome una armadura que había estado usando por años. Regresé arriba y usé mi rasuradora eléctrica para afeitarme la barba que había crecido para verme más racialmente ambiguo. Mi cara pálida se veía joven y desconocida debajo, como ver una fotografía de mí mismo de antes de la universidad cuando nada de este desastre había empezado todavía. Carla me envió un mensaje de voz largo más tarde ese día mientras yo estaba desempacando mi ropa real. Su voz vino a través del altavoz de mi teléfono explicando que su preferencia por hombres exóticos no era realmente fetichización, sino solo una atracción estética como preferir tipos altos o músicos. El tono defensivo en su voz dejaba obvio que todavía no entendía cómo sus filtros de perfil de citas y su charla constante sobre bebés mestizos había reducido a personas reales a sus rasgos raciales. Guardé el mensaje en una carpeta en mi teléfono como Wallace me había instruido a hacer con todas nuestras comunicaciones. Escucharlo me hizo enojar con ambos porque ambos habíamos construido algo falso en lugar de ser honestos. Pasé el resto de la tarde buscando terapeutas en línea y finalmente programé mi primera cita individual con una consejera especializada en problemas de identidad y relaciones. El formulario de admisión preguntaba sobre mis metas para la terapia y escribí que quería descubrir quién era realmente sin actuar para otras personas. Sonaba dramático cuando lo escribí, pero era la verdad completa sobre lo que necesitaba trabajar. 2 días después de programar terapia, mi teléfono vibró con un texto de Carla que hizo que mi estómago cayera. Escribió que finalmente le dijo a Jerónimo sobre el bebé, y él estaba procesando las noticias, lo cual sonaba como código para estar asustado. Luego añadió que él quería una prueba de paternidad antes de involucrarse y ella parecía realmente ofendida por esta solicitud. Escribió 3 párrafos sobre lo insultante que era que él dudara de ella cuando el bebé obviamente se parecía exactamente a él. Miré la pantalla de mi teléfono pensando en la ironía de que ella estuviera enojada con alguien por querer prueba cuando me dejó creer que yo era el padre por meses. No respondí a esa parte porque Wallace me había dicho que mantuviera mis mensajes cortos y objetivos. Solo respondí que era bueno que le dijera, y que una prueba de paternidad legal era el siguiente paso correcto. Me dejó en visto después de eso. Mi primera cita de terapia fue en una oficina pequeña arriba de una cafetería en el centro. La sala de espera tenía esos pósters genéricos de naturaleza y una máquina de ruido blanco que zumbaba en la esquina. Cuando la terapeuta me llamó, me senté en un sofá que probablemente se suponía que debía sentirse cómodo, pero solo me puso más nervioso. Me pidió que empezara desde el principio, así que expliqué todo comenzando con esas chavas en la universidad que me llamaron vainilla. Una de ellas literalmente me dijo que no tenía sabor, como si fuera comida aburrida en lugar de una persona. Decirlo todo en voz alta a una completa extraña me hizo darme cuenta de cuánto había internalizado su rechazo. Pasé años dejando que unos pocos comentarios crueles reformaran toda mi identidad, tiñéndome el cabello y gastando miles en bronceados en spray solo para ser considerado atractivo. Mi terapeuta escuchó sin juzgar, y luego preguntó qué quería que esas chavas vieran en mí. Admití que solo quería ser interesante en lugar de aburrido,
Quería ser el tipo de tipo con el que las mujeres realmente querían salir. Ella escribió algo en su libreta y preguntó si pensaba que cambiar mi apariencia realmente me había hecho más interesante o solo más engañoso. Esa pregunta se sentó pesada en mi pecho por el resto de la sesión. A la mañana siguiente, Wallace llamó mientras yo estaba haciendo café en la cocina de mi subarrendamiento. Me dijo que el abogado de Carla lo había contactado sobre arreglar una prueba de paternidad formal para Jerónimo a través de canales legales apropiados. Esto era realmente buenas noticias porque significaba que todo estaba avanzando oficialmente en lugar de solo ser un desastre de mensajes de texto y sentimientos heridos, pero también hizo que la situación se sintiera más real y permanente. Como si estuviéramos cruzando a territorio donde no había vuelta atrás. Wallace me recordó otra vez que no asistiera a citas del bebé ni proporcionara ningún apoyo financiero hasta que la paternidad fuera legalmente establecida con el padre biológico. Lo dijo con esta voz paciente pero firme como si supiera que podría estar tentado a ayudar por culpa. Prometí que me apegaría a los límites que habíamos discutido y le agradecí por mantener todo en orden. Pasé 3 días reuniendo el valor para llamar a mi mamá Camila y explicar todo. Cuando finalmente marqué su número, mis manos temblaban tan mal que casi dejó caer el teléfono. Esperaba que estuviera decepcionada o enojada. Tal vez darme un sermón sobre mentir y tomar malas decisiones. Pero cuando terminé de explicar toda la historia desde los bronceados en spray hasta la prueba de paternidad, ella estuvo sorprendentemente calmada. Me dijo que sabía que algo andaba mal cuando de repente empecé a teñirme el cabello negro azabache y ser muy vago sobre mi vida amorosa. Dijo que las mamás notan estas cosas incluso cuando sus hijos piensan que están siendo astutos. Ofreció conocer a Carla si ayudaría a establecer la verdad sobre nuestros antecedentes familiares, pero luego me advirtió que no dejara que la culpa me atrapara en un papel de padre para un niño que no era mío. Su voz era gentil pero seria cuando dijo eso, como si estuviera preocupada de que me sacrificaría tratando de arreglar el desastre de alguien más. Le agradecí por no juzgarme y prometí mantenerla actualizada sobre cómo salía todo. Más tarde esa semana, Carla me envió un mensaje largo preguntando si podríamos hacer una sesión de terapia de pareja antes de que me rindiera con nosotros completamente. Escribió que entendía si estaba enojado, pero nos lo debíamos a nosotros mismos intentar trabajar esto con ayuda profesional. Me senté mirando el mensaje por unos buenos 20 minutos antes de responder. Mi terapeuta individual había sugerido que la terapia de pareja podría proporcionar cierre incluso si la reconciliación no era posible, así que acepté una sesión. Encontré a Justina Lau en línea, una terapeuta especializada en consejería de crisis de relaciones con buenas reseñas. La cita se programó para la siguiente semana y Carla respondió diciendo que traería al bebé ya que no tenía a nadie para cuidarlo. Me sentí incómodo con eso, pero no discutí porque sabía que probablemente estaba batallando para encontrar cuidado infantil como nueva mamá. La semana antes de la cita de terapia se arrastró lentamente mientras trabajaba desde mi subarrendamiento y trataba de enfocarme en mi trabajo. Evité las redes sociales completamente, pero la curiosidad me venció una noche y miré el Instagram de Carla. Había publicado varias fotos del bebé con leyendas sobre cómo los genes fuertes de papi salieron. Sus amigas llenaron los comentarios con emojis de corazón y felicitaciones. Nadie cuestionando por qué el bebé no se parecía en nada al tipo pálido y blanco que habían visto en sus publicaciones de relación previas. Una de sus amigas incluso comentó sobre lo hermosos que son los bebés mestizos y Carla respondió con un montón de emojis. Toda la actuación continuaba en línea incluso mientras nuestra realidad privada se estaba cayendo a pedazos detrás de escenas. Cerré la app y puse mi teléfono boca abajo en la mesa sintiéndome mal sobre cuánta mentira seguía pasando. La sesión de terapia de pareja fue en un edificio diferente que mi terapeuta individual, una oficina más nueva con ventanas grandes y muebles modernos. Justina Lowe nos encontró en la sala de espera y nos llevó a su oficina donde el bebé estaba durmiendo en su portabebé. Empezó estableciendo reglas básicas sobre comunicación respetuosa, no interrumpirnos y enfocarnos en entender en lugar de ganar argumentos. Luego nos pidió a cada uno explicar nuestra perspectiva sobre lo que pasó. Carla fue primero y vi su cara desmoronarse mientras describía lo asustada que estaba cuando el bebé salió viéndose tan diferente de lo que esperaba. Lloró mientras hablaba sobre su miedo de ser madre soltera y perder la relación que pensaba que habíamos construido juntos. Seguía alcanzando pañuelos de la caja en la mesa lateral, su voz quebrándose mientras explicaba cómo entró en pánico en lugar de ser honesta de inmediato. Justina escuchó cuidadosamente y tomó notas, pero no ofreció ningún juicio o soluciones todavía. Cuando fue mi turno de hablar, empecé con esos rechazos de la universidad que me hicieron sentir sin valor por ser pálido y rubio. Expliqué cómo construí toda una identidad falsa solo para ser considerado datable, gastando cientos de dólares cada mes y mintiendo sobre mi herencia a extraños. Mi voz se mantuvo más firme de lo esperado mientras describía los años de actuar un papel que no era real. Justina señaló que yo estaba actuando igual que Carla, ambos tratando de encajar en cajas que no eran realmente reales o saludables. La observación dolió porque era completamente cierta. Pero tuve que añadir que no cambiaba el hecho de que había un bebé con un padre biológico que no era yo. El bebé hizo un pequeño ruido en su portabebé y todos miramos hacia él antes de continuar. Justina escribió algo más en sus notas y me pregunté qué estaba pensando sobre ambos. Carla admitió durante la sesión que específicamente buscaba hombres racialmente ambiguos porque quería hijos de raza mixta por la estética. Realmente sacó su teléfono y le mostró a Justina su viejo perfil de citas con sus filtros explícitos configurados para excluir hombres blancos. Describió unirse a grupos de Facebook para padres de niños mixtos antes de siquiera estar embarazada, planeando la imagen que quería proyectar al mundo. Habló sobre cómo pensaba que los bebés mestizos eran más hermosos y cómo quería eso para sus futuros hijos. La expresión de Justina se mantuvo neutral y profesional, pero pude ver que estaba procesando qué tan profunda era la fetichización realmente.
La terapeuta le preguntó a Carla si entendía cómo eso reducía a personas reales a sus rasgos raciales, y Carla asintió mientras lloraba más fuerte. Dijo que estaba empezando a entender, pero que era difícil aceptar lo equivocada que había estado. Justina redirigió la conversación lejos de la reconciliación y hacia las realidades prácticas de copaternidad. Señaló directamente que yo no era el padre biológico y que Jerónimo necesitaba estar involucrado por el bienestar del niño y los derechos legales. Carla se veía devastada cuando la terapeuta dijo esto, como si hubiera esperado que Justina nos ayudara a volver juntos y salvar la relación. Justina explicó gentil pero firmemente que su papel era ayudarnos a navegar la situación real en la que estábamos, no la situación de fantasía que Carla deseaba que existiera. Habló sobre la importancia de que el bebé conociera a su padre real y tuviera historial médico preciso. Sugirió que Carla y Jerónimo necesitaban establecer un plan de copaternidad real, y que yo necesitaba protegerme legalmente mientras procesaba mis propios sentimientos sobre el engaño. La sesión terminó con Justina dándonos a ambos tareas sobre establecer límites saludables y ser honestos sobre nuestras expectativas hacia adelante. Saliendo de la oficina de terapia, detuve a Carla en el estacionamiento antes de que pudiera llegar a su coche. Le dije directamente que necesitaba contactar a Jerónimo hoy y programar la prueba de paternidad legal a través de canales apropiados, no solo textos amistosos de ida y vuelta. Se quedó ahí parada sosteniendo el portabebé mirándome como si estuviera siendo cruel. Finalmente asintió y dijo que lo haría, pero su voz era callada cuando admitió que lo había estado postergando porque hacer todo oficial se sentía como aceptar que realmente habíamos terminado. Me sentí triste escuchándola decirlo, pero también sentí este enorme alivio de que finalmente íbamos a lidiar con la realidad real en lugar de pretender que las cosas de alguna manera podrían funcionar. Abrochó al bebé en su coche y la vi alejarse, sabiendo que esto era lo correcto, aunque dolía. Mi teléfono vibró 3 horas después con una captura de pantalla de Carla. Le había enviado a Jerónimo un mensaje pidiéndole participar en una prueba de paternidad legal y diciendo que necesitaban discutir el futuro de su hijo apropiadamente. Lo leí 2 veces, sorprendido por lo clara y directa que estaba siendo. 1 hora después de eso, me envió otra captura de pantalla mostrando su respuesta. Él escribió que aceptaba la prueba y haría lo que fuera necesario, pero necesitaba algo de tiempo para procesar el hecho de que se estaba convirtiendo en padre cuando no lo esperaba. Le agradeció por ser honesta con él y dijo que quería hacer lo correcto por su hijo. Me senté en mi sofá leyendo sus palabras una y otra vez, sintiendo esta esperanza cautelosa creciendo en mi pecho. Era la comunicación más honesta que había visto de cualquiera de ellos a través de todo este desastre, y tal vez realmente podrían resolver una situación real de copaternidad que funcionara. Le mandé mensaje de texto a Carla diciendo que me alegraba que se hubiera comunicado con él, manteniendo mi mensaje corto y neutral como Wallace me dijo que hiciera. 2 días después mi mamá llamó y me invitó a cenar a su casa. Dijo que quería asegurarse de que estaba comiendo comida real y no solo viviendo de comida para llevar mientras lidiaba con todo. Manejé a su casa esa tarde y la encontré haciendo lasaña casera, del tipo que solía hacer cuando era niño. Nos sentamos en la mesa de su cocina y me preguntó cómo estaba aguantando, realmente aguantando. Le dije la verdad, que algunos días eran más difíciles que otros, pero estaba manejándolo. Extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano diciéndome que estaba orgullosa de mí por manejar esta situación con madurez aunque estaba sufriendo por dentro. Luego dijo algo que me sorprendió. Admitió que siempre pensó que mi cambio repentino a esta apariencia mediterránea parecía forzado y falso, pero no quería entrometerse en mi vida amorosa o hacerme sentir juzgado. Sentí mi cara ponerse caliente de vergüenza, dándome cuenta de que mi propia madre había visto a través de mi acto todo el tiempo. Decidí contarle todo entonces sobre cómo Carla había querido conocerla para confirmar mi herencia, y esperaba alguna gran revelación sobre ancestros marroquíes o griegos en nuestra familia. Mi mamá realmente se rió de eso, pero era una risa triste. Me dijo que nuestros antecedentes familiares eran tan del norte de Europa como se puede ser, mayormente suecos e irlandeses remontándose generaciones. Sacó su teléfono y empezó a mostrarme viejas fotos familiares de bisabuelos y primos, todos ellos pálidos y rubios como nosotros. Luego ofreció conocer a Carla en persona si ayudaría a establecer la verdad de una vez por todas, ya que Carla todavía parecía estar en algún tipo de negación parcial sobre la genética. Acepté su oferta inmediatamente, sabiendo que ver a mi madre muy blanca podría finalmente romper la fantasía de Carla sobre mis supuestos genes del norte de África saliendo fuertes. Arreglamos encontrarnos en un café neutral en el centro 3 días después. Llegué temprano y me senté en una mesa de esquina, mi estómago tenso de nervios. Carla llegó primero con el bebé, y pude ver la esperanza en sus ojos como si todavía estuviera esperando algún tipo de explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Luego mi mamá caminó por la puerta y vi la cara de Carla caer completamente. Mi mamá es muy rubia, muy pálida, con ojos azul claro y el tipo de rasgos escandinavos que no dejan lugar a dudas. Caminó a nuestra mesa y se presentó amablemente estrechando la mano de Carla antes de sentarse. Mi mamá no perdió tiempo siendo indirecta. Explicó nuestros antecedentes familiares claramente hablando sobre sus abuelos suecos y la ascendencia irlandesa de mi papá. Luego sacó su teléfono y le mostró a Carla esas mismas fotos familiares viejas deslizando la pantalla a través de la mesa para que Carla pudiera mirar de cerca. Carla miraba las fotos como si fueran evidencia siendo presentada en la corte, su dedo desplazándose por imagen tras imagen de parientes igualmente pálidos. Vi su cara mientras toda su fantasía sobre mis fuertes genes del norte de África finalmente se desmoronó en nada. Mi mamá se fue después de unos 30 minutos, dándome un abrazo y diciéndole a Carla que esperaba que todo saliera de la mejor manera. Carla se sentó callada por un largo momento después de que se fue, solo mirando su taza de café. Luego dijo que se sentía muy tonta por creer todas mis afirmaciones vagas sobre mi herencia. Señalé que yo deliberadamente la había llevado a creer esas cosas porque sabía que ella nunca saldría conmigo de otra manera,
que su perfil literalmente filtraba a los tipos blancos. Ambos nos sentamos ahí con esta verdad incómoda colgando entre nosotros. El hecho de que toda nuestra relación había sido construida sobre engaño mutuo y fetichización. Ninguno de nosotros había sido honesto sobre quiénes éramos realmente o qué realmente queríamos. El bebé hizo un pequeño ruido, y Carla ajustó su cobija sin mirarme. Carla hizo un intento más de salvar algo de los escombros. Sugirió que podríamos vivir juntos como amigos mientras ella arreglaba la situación con Jerónimo, diciendo que sería mejor para el bebé tener algo de estabilidad durante la transición. Me negué inmediatamente recordando lo que Wallace específicamente me había advertido. Dijo que cualquier arreglo que pareciera que estaba aceptando un papel parental podría complicar las cosas legalmente más adelante. La cara de Carla se endureció y me acusó de abandonarla cuando más necesitaba ayuda. Su voz se puso más fuerte en el café. Tuve que recordarle tan calmadamente como pude que ella fue quien tuvo una aventura y quedó embarazada con el bebé de otro hombre. Ella fue quien mintió al respecto por meses mientras yo pensaba que iba a ser padre. Miró hacia otro lado y no dijo nada más. Solo reunió las cosas del bebé y se fue sin mirarme. Wallace me llamó a la mañana siguiente para decir que estaba presentando una acción declaratoria en el tribunal familiar. El papeleo legal me evitaría formalmente de ser listado como el padre en cualquier acta de nacimiento o documento legal relacionado con el niño. Me guió por el proceso por teléfono y todo se sentía tan frío y burocrático, solo formularios y presentaciones y sellos oficiales. Pero me aseguró que esto era necesario para proteger mis derechos legales e interés financiero hacia adelante. Fui a su oficina esa tarde para firmar todo, sentándome en su sala de conferencias con una pila de papeles frente a mí. Cada firma se sentía como si estuviera oficialmente terminando algo que nunca realmente existió en primer lugar, cerrando la puerta en una relación y una familia que todo había sido construido sobre mentiras desde el principio. Esa misma tarde redacté un mensaje directo a Jerónimo en mi laptop. Lo escribí y borré 3 veces antes de enviárselo a Wallace para revisión, queriendo asegurarme de no decir nada que pudiera complicar la situación legal. Wallace me llamó de vuelta en 1 hora y sugirió algunos pequeños cambios para mantener todo claro y simple. El mensaje final explicaba que yo no era el padre biológico, que la prueba de paternidad y las presentaciones legales confirmarían esto y que le estaba pidiendo que diera un paso adelante por el bien de su hijo. Le dije que el bebé merecía conocer a su padre real y tener esa relación desde el principio. Lo envié sintiéndome nervioso sobre cómo respondería, pero sabiendo que necesitaba ser dicho directamente de mí en lugar de solo dejar que Carla manejara toda la comunicación. 2 días pasaron sin respuesta y empecé a pensar que tal vez iba a ignorar el mensaje completamente. Luego, en la tercera mañana, mi teléfono vibró con una notificación. Jerónimo había enviado de vuelta un mensaje pensado diciendo que estaba asustado sobre convertirse en padre, pero dispuesto a tomar responsabilidad si la prueba de paternidad confirmaba lo que todos ya sabían que era cierto. Me agradeció por comunicarme con él directamente en lugar de dejar que Carla manejara todo entre nosotros. Admitió que había sospechado que algo andaba mal cuando Carla se puso distante y rara después de su encuentro en la conferencia, pero no sabía que estaba embarazada hasta recientemente. Su honestidad me hizo sentir un poco mejor sobre toda la situación, como tal vez realmente se presentaría por su hijo en lugar de huir de la responsabilidad. Guardé el mensaje y se lo reenvié a Wallace para que lo tuviera documentado. Luego me recosté y sentí este pequeño pedazo de esperanza de que las cosas realmente podrían salir bien para el bebé, aunque todo lo demás fuera un desastre. Unos días después, Carla me envió un texto diciendo que había programado la prueba de paternidad legal en un laboratorio certificado en el centro para la siguiente semana. Miré el mensaje por mucho tiempo sintiendo este sentido raro de alivio de que las cosas estaban avanzando oficialmente en lugar de solo flotar en el limbo. Envió otro mensaje justo después preguntando si pensaba que la gente en su trabajo se enteraría sobre el bebé, siendo de Jerónimo diciendo que estaba nerviosa sobre el chisme y lo que su jefe podría pensar. Lo leí 2 veces y luego dejé mi teléfono sin responder, porque ese ya no era mi problema para resolver, aunque entendía por qué estaba ansiosa sobre las consecuencias profesionales. Mi siguiente sesión de terapia fue 2 días después, y me encontré sentado en la silla familiar de la oficina mirando el arte abstracto en la pared, mientras trataba de descubrir cómo explicar la vergüenza que sentía. Mi terapeuta esperó pacientemente hasta que finalmente empecé a hablar sobre cómo había construido toda esta identidad falsa por años, gastando cientos de dólares mensualmente para mantener una mentira. Escuchó sin juicio y luego gentilmente sugirió que esos rechazos de la universidad habían desencadenado algo profundo sobre mi sentido de valor, haciéndome creer que tenía que convertirme en alguien más completamente para ser valorado. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron como 10 días después, y Wallace me llamó esa misma tarde para confirmar lo que todos ya sabíamos. Jerónimo era el padre biológico con 99,9% de probabilidad, y Wallace había recibido una copia oficial de los resultados para sus registros. Explicó que la acción declaratoria que había presentado fue desestimada como discutible, ya que yo definitivamente no era el padre y no habría lazo legal entre el niño y yo. Le agradecí y colgué sintiendo esta mezcla extraña de alivio y pérdida, como si estuviera oficialmente cerrando una puerta que sabía ya estaba cerrada, pero de alguna manera todavía dolía. Carla me mandó mensaje a la mañana siguiente preguntando si podríamos encontrarnos en persona para devolver mis llaves extra del departamento y hablar sin el bebé presente. Acepté encontrarnos en el mismo café donde nos habíamos encontrado con mi mamá semanas antes, eligiendo ese lugar público porque se sentía neutral y seguro. Cuando caminó 20 minutos tarde, apenas la reconocí al principio porque se veía tan agotada con ojeras oscuras bajo sus ojos de noche sin dormir con un recién nacido y su cabello recogido en un chongo despeinado. Nos sentamos uno frente al otro con nuestras tazas de café entre nosotros y ella empezó a hablar primero, disculpándose específicamente por fetichizar la ambigüedad racial y tratarme como una elección estética en lugar de una persona real.
Aprecié lo directo aunque era incómodo escuchar, y luego me disculpé por mentir sobre mi herencia y construir toda nuestra relación sobre engaño desde la primera cita. Ambos reconocimos que nos habíamos lastimado mutuamente y a nosotros mismos al actuar papeles en lugar de ser honestos, y había algo extrañamente liberador sobre finalmente nombrarlo todo claramente sin defensiva. Carla me dijo que había empezado a ir a sesiones de terapia semanales y se había unido a un grupo de apoyo posparto para madres solteras en el centro comunitario cerca de su departamento. Parecía genuinamente comprometida a trabajar en sí misma y entender cómo su comportamiento había sido dañino no solo para mí, sino para ella misma y potencialmente para su hijo. Le conté sobre mi propia terapia y cómo estaba tratando de descubrir quién realmente era sin actuar para otros o esconderme detrás de una identidad construida. Asintió como si entendiera lo que quería decir, y por un momento solo nos sentamos ahí en este reconocimiento compartido raro de nuestro desastre mutuo. Mencioné lo que Wallace había sugerido sobre establecer límites claros, y hablamos acordando un periodo completo de no contacto por 3 meses, para dejar que ambos nos estabilizáramos y ajustáramos a nuestras vidas separadas. Wallace había aconsejado este límite para prevenir cualquier confusión sobre mi papel o complicaciones legales, y mi terapeuta había acordado que sería saludable para mi proceso de recuperación. Carla lo aceptó más fácilmente de lo que esperaba, tal vez porque se estaba dando cuenta de que necesitaba enfocarse en construir una relación real de copaternidad con Jerónimo, en lugar de tratar de mantener algo conmigo que nunca realmente existió. Antes de que dejáramos el café, Carla mencionó que Jerónimo había estado sorprendentemente involucrado en la última semana, asistiendo a una cita pediátrica con ella y empezando a investigar qué realmente necesitan los bebés en diferentes etapas de desarrollo. Parecía cautelosamente esperanzada de que podrían resolver un arreglo viable, aunque la situación era incómoda e inesperada para ambos. Me sentí genuinamente contento por el bien del bebé, aunque era extraño preocuparme por un niño que brevemente pensé que era mío, pero no lo era. Cuando regresé a mi departamento de subarrendamiento, esa tarde empecé a revisar mi closet y sacar toda la ropa y accesorios de mi persona construida. Las camisas oscuras entalladas, la chaqueta de cuero que compré para verme más rudo, la cadena de plata que usaba para parecer más exótico. Todo fue a bolsas que fotografié y listé en varios sitios de reventa. Durante la siguiente semana vendí casi todo y usé el dinero para pagar el balance restante de mis honorarios legales de Wallace. Deshacerme de los restos físicos de mi identidad falsa se sintió como quitarme un disfraz que había usado por demasiado tiempo, y mi departamento se veía más vacío después, pero de alguna manera más honesto, con solo mis muebles básicos y pertenencias reales. En mi siguiente sesión de terapia, mi consejera me ayudó a redactar una declaración corta para futuros perfiles de citas sobre autenticidad y aprender a ser yo mismo en lugar de actuar para otros. Se sentía increíblemente vulnerable ser directo sobre ser pálido y rubio después de esconderlo por tanto tiempo, pero mi terapeuta me recordó que la persona correcta sería atraída por quien realmente era. Me hizo leer el borrador de la declaración en voz alta y tropecé con las palabras al principio porque admitir mi apariencia natural se sentía como exponer algo vergonzoso, pero siguió alentándome hasta que empezó a sentirse menos aterrador. Salí de esa sesión con la declaración guardada en las notas de mi teléfono, no listo para realmente usarla todavía, pero sintiendo que había tomado un paso importante hacia algo más real. Unos días después de esa sesión de terapia, mi mamá llamó y preguntó si quería ir a una pequeña cena en su casa con algunos de sus amigos. Dijo que necesitaba salir y estar alrededor de gente en situaciones normales en lugar de esconderme en mi departamento. Casi dije que no porque la idea de hacer plática con extraños sonaba agotadora, pero algo me hizo aceptar. La cena terminó siendo menos incómoda de lo que esperaba. Había tal vez 6 personas ahí, todas de la edad de mi mamá, y me preguntaron sobre mi trabajo y qué hacía por diversión sin preguntas raras sobre mi vida personal. Hablé sobre mi trabajo en soporte técnico y mencioné que solía hacer senderismo antes de quedar tan atrapado en todo lo demás. Una de las amigas de mi mamá, una mujer llamada Susana, mencionó que su hija acababa de mudarse de vuelta a la ciudad y estaba soltera. Sentí todo mi cuerpo tensarse cuando lo dijo, ese pánico familiar de ser emparejado o evaluado. Pero luego recordé que ni siquiera estaba cerca de estar listo para salir con alguien, y el pánico se desvaneció en algo más calmado. Educadamente dije que no estaba buscando salir con nadie ahora, y Susana solo asintió como si esa fuera una respuesta perfectamente normal. A la mañana siguiente me senté en la mesa de mi cocina con una libreta y empecé a escribir una carta que sabía que nunca enviaría. Se la dirigí al bebé, aunque nunca la leería y probablemente ni siquiera me recordaría cuando creciera. Escribí que esperaba que creciera rodeado de amor y honestidad, que conociera a su familia real y nunca sintiera que tenía que pretender ser alguien más para ser aceptado. Escribí que deseaba haber podido ser su papá, pero que Jerónimo sería mejor para él porque realmente era su padre. Escribirlo hizo que me doliera el pecho y me lloraran los ojos, pero también se sintió como si estuviera dejando ir algo pesado que había estado cargando. En mi siguiente cita de terapia mencioné la carta y mi terapeuta dijo que este tipo de ritual de cierre era realmente saludable para procesar el duelo. Explicó que estaba de luto por la pérdida de un futuro que había imaginado brevemente, aunque ese futuro nunca fue real. Una semana después, un sobre llegó de la oficina de Wallace. Adentro había una factura final sellada con letras rojas que decían pagado en su totalidad. Había incluido una breve nota escrita a mano en su tarjeta de presentación diciendo que había manejado una situación realmente difícil con más madurez que la mayoría de la gente del doble de mi edad y me deseaba bien en lo que viniera. Después, archivé todos los documentos legales en una carpeta manila, escribí cerrado en la pestaña con marcador negro y la metí en el fondo del closet de mi recámara detrás de unos zapatos viejos. 3 meses dentro del periodo de no contacto que Carla y yo habíamos acordado, recibí un mensaje de ella a través de la dirección de correo electrónico que habíamos designado para actualizaciones necesarias. El mensaje era corto y objetivo.
Escribió que Jerónimo había firmado un reconocimiento voluntario de paternidad en el hospital y habían elaborado un acuerdo de manutención infantil a través de un mediador. Me agradeció por empujarla a hacer lo correcto por su hijo en lugar de dejarla seguir mintiendo. Leí el mensaje 2 veces, luego escribí de vuelta una respuesta simple deseándoles a todos lo mejor y esperando que el bebé se mantuviera sano. Lo mantuve amigable pero corto, sin abrir ninguna puerta para más conversación más allá de lo necesario. 2 días después de eso recibí un correo inesperado de la compañía matriz de la clínica de bronceado que había cerrado tan repentinamente. Era un cheque de reembolso por el paquete prepagado del que me había quejado cuando cerraron su ubicación en la ciudad. La cantidad era solo $6, ni cerca de lo que había gastado ahí durante los meses, pero se sintió como un pedacito de justicia de todos modos. Deposité el cheque y luego fui de compras a una tienda departamental regular comprando ropa que realmente encajaba con mi estilo real en lugar del look oscuro entallado que había estado forzando. Conseguí algunas playeras sencillas, un par de camisas de franela y jeans que eran cómodos en lugar de tratar de verme rudo. De vuelta en terapia, mi consejera me hizo hacer un ejercicio donde listaba cosas que realmente disfrutaba hacer sin pensar en cómo me hacían ver para posibles citas. Me di cuenta de que me gustaba ir en caminatas largas en el bosque donde nadie podía verme. Me gustaba leer novelas de ciencia ficción sobre exploración espacial y civilizaciones alienígenas. Me gustaba cocinar comidas elaboradas con recetas complicadas solo porque el proceso era satisfactorio. Ninguna de estas cosas tenía nada que ver con mi apariencia o si las mujeres me encontraban atractivo. Mi terapeuta señaló que esto parecía obvio, pero para mí era algo revolucionario pensar en mis intereses como separados de mis prospectos de citas. Una tarde estaba navegando por las redes sociales y vi una foto que me hizo parar. Era Jerónimo sosteniendo al bebé, ambos sonriendo a la cámara con hoyuelos coincidentes. El bebé se veía más grande de lo que recordaba, saludable y alerta. Miré la foto por mucho tiempo sintiéndome triste, pero no completamente destruido como podría haber estado unos meses antes. El bebé se veía amado y cuidado, que era lo que realmente importaba. No le di me gusta ni comenté en la foto porque estaba manteniendo mis límites, pero estaba genuinamente contento de que el niño tuviera a su padre real involucrado en su vida. Unos días después, Carla envió un mensaje más a través de nuestro canal de comunicación acordado. Era una nota corta agradeciéndome por manejar todo con más gracia de la que probablemente merecía. Escribió que la terapia le había estado ayudando a entender lo tóxica que había sido su fetichización de la ambigüedad racial, y estaba trabajando duro en ser mejor persona y madre. Lo leí, pensé en ello por unos minutos, luego escribí de vuelta un mensaje breve deseándole crecimiento y sanación continuos. Después de enviarlo, archivé todo el hilo de conversación para no estar tentado a seguir revisándolo. Mi mamá llamó otra vez y me invitó a cenar, pero esta vez solo iba a ser yo y mi mejor amigo de la infancia Jaime, con quien había perdido completamente el contacto durante mi fase de actuación de identidad. No había hablado con Jaime en casi 2 años porque había estado demasiado ocupado pretendiendo ser alguien más y evitando a gente que conocía al verdadero yo. Nos encontramos en la casa de mi mamá y nos pusimos al día sobre su carne asada. Expliqué todo lo que había pasado sin esconder mis errores ni tratar de hacerme ver mejor de lo que era. Jaime escuchó toda la historia, hizo algunas preguntas y luego me dijo que estaba contento de que estuviera resolviendo las cosas, pero también que había sido un idiota por desaparecer de nuestra amistad cuando estaba pretendiendo ser alguien más. Lo dijo directamente sin ser malo al respecto y me di cuenta de que necesitaba escuchar eso. Me disculpé por desaparecer y él lo aceptó, y pasamos el resto de la cena hablando de cosas normales como su nuevo trabajo y los videojuegos que solíamos jugar juntos. La siguiente semana me uní a un gimnasio cerca de mi departamento no porque quisiera cambiar cómo me veía, sino porque me di cuenta de que me sentía mejor físicamente cuando era activo. Algunos días en el gimnasio todavía me sorprendía preocupándome por ser demasiado pálido o demasiado simple comparado con otros tipos ahí, pero estaba aprendiendo a notar esos pensamientos cuando venían sin dejar que controlaran lo que hacía. El progreso se sentía lento y a veces frustrante, pero era real. Unas semanas después, Wallace me envió un correo electrónico final con el asunto caso cerrado documentación final. Lo abrí en mi escritorio durante el almuerzo escaneando el lenguaje formal sobre cómo todos los asuntos legales estaban completamente resueltos y yo tenía 0 obligaciones o derechos parentales respecto al niño. Incluyó un párrafo de consejo sobre qué decir si alguien alguna vez me contactaba, afirmando que tenía responsabilidades, sugiriendo que los refiriera a mi abogado y no proporcionara otra información. Guardé el correo electrónico en una carpeta etiquetada legal resuelto y cerré mi laptop recostándome en mi silla y sintiendo algo que no había sentido en meses. Libertad, no la libertad falsa de pretender ser alguien más, sino libertad real que venía de todo estar al aire libre y tratado honestamente. Comí el resto de mi sándwich y regresé al trabajo. El peso de la incertidumbre finalmente levantado. Ese fin de semana me senté en mi sofá con mi laptop y abrí mis perfiles de apps de citas por primera vez desde que todo pasó. Borré todas las fotos viejas donde mi cabello estaba teñido de negro y mi piel estaba artificialmente bronceada. Subí fotos nuevas mostrando mi cabello rubio real y piel pálida, incluyendo una donde estaba haciendo senderismo, y podías ver lo roja que se ponía mi cara en el sol. Para mi biografía, escribí sobre mis intereses reales como libros de ciencia ficción y cocinar recetas complicadas, dejando fuera cualquier pista vaga sobre herencia mediterránea o ascendencia del norte de África. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de guardar por mucho tiempo porque hacerme así de visible y honesto se sentía aterrador después de años de esconderme. Pero recordé lo que mi terapeuta me dijo durante nuestra última sesión, que esconderme realmente no me protegía de salir lastimado.
Solo retrasaba el dolor y lo hacía peor cuando finalmente llegaba. No estaba activamente tratando de salir con nadie todavía, pero tener perfiles que mostraban al verdadero yo se sentía como progreso importante de todos modos. Presioné guardar y cerré la app, mi corazón latiendo rápido pero sintiéndome orgulloso de mí mismo por ser lo suficientemente valiente para ser honesto. 6 meses después de que nació el bebé, estaba en el mercado de productores un sábado en la mañana comprando jitomates de mi puesto favorito. Me di la vuelta con mi bolsa de verduras y casi caminé directo hacia Carla empujando una carriola. Jerónimo caminando a su lado con su mano en su hombro. Todos nos congelamos por un segundo, luego intercambiamos saludos rápidos que fueron educados pero no cálidos. El bebé estaba durmiendo en la carriola entre ellos, más grande ahora y usando un gorrito para el sol. Lo miré por solo un momento, viendo esos mismos rasgos que habían revelado todo hace 6 meses, y me sentí triste pero no destruido como podría haber esperado. Carla preguntó cómo estaba y dije bien. Luego Jerónimo mencionó que llegaban tarde para encontrarse con sus papás. Nos dijimos adiós y nos movimos en direcciones opuestas a través de la multitud del mercado y eso fue todo. No hubo escena dramática. No hubo colapso emocional. Solo 3 personas que solían estar enredadas en las vidas de los demás ahora viviendo por separado y avanzando. Compré pan fresco y me fui a casa. Todo el encuentro sintiéndose menos significativo de lo que pensé que sería. Ahora estoy sentado en mi departamento un domingo en la mañana con café y un libro. La luz del sol entrando por la ventana e iluminando mi cabello rubio natural. Mi piel pálida ya no está escondida bajo capas de bronceado falso. Solo piel pálida normal que se quema fácil y tiene pecas en verano. No estoy completamente sanado de todo lo que pasó con Carla y el bebé y todas las mentiras que ambos dijimos. Algunos días todavía me sorprendo preguntándome si soy aburrido o demasiado simple. Si esas chavas en la universidad tenían razón sobre mí siendo vainilla, pero estoy aprendiendo a existir como yo mismo sin actuar para nadie, construyendo una vida basada en la verdad en lugar del miedo sobre lo que otras personas piensan. La chava de la universidad que me dijo que a las mujeres les gustan los hombres con sabor probablemente todavía pensaría que no soy lo suficientemente interesante, pero estoy empezando a creer que ese es su problema, no el mío. Esa es mi versión de lo que pasó. Ahora es tu turno porque sé que algunos de ustedes ya están formando opiniones fuertes. Déjenlas en los comentarios, las estaré leyendo después. Ustedes siempre hacen estas historias mejores.